con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Señor y Padre nuestro que estás en gloria, Dios Todopoderoso, hoy estamos esta mañana, Padre de gloria, delante de tu presencia, Dios vivo, Dios poderoso, exaltándote y alabándote, Padre eterno. En esta mañana, Padre, reconocemos nuestra dependencia delante de ti, Padre, que nada somos y nada podemos hacer. Al Espíritu de Dios, ayúdanos, Padre de la gloria, edifícanos en tu verdad, respáldanos con tu presencia, Padre de gloria. En el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas aquí, bendice a los que están viendo y van a ver esta palabra a través de las redes sociales, en sus casas, en sus hogares, en sus vehículos, por el poder de la palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu del diablo, todo espíritu de confusión, de distracción, todo espíritu mentalista, lo echamos fuera por la palabra y rogamos en el nombre de Jesús al Espíritu Santo que nos edifique en su verdad. Por el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Tome su asiento. Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
y su fidelidad es de generación en generación. Damos gracias a Jesús. Dios es maravilloso. Poderoso es Dios. Dice la Santa Escritura en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Observe. Primera de Timoteo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Poderoso Dios. Dios entregó a Jesús toda la plenitud de la deidad. A Jesús se le fue entregado todo, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A Jesús se le hizo y se le constituyó el autor de la salvación. Se le constituyó el autor de todo. Se le dio toda la deidad. Por lo tanto, solamente a través de Cristo Jesús, el autor de la salvación, es que somos salvos. Solamente a través de Cristo llegamos al Padre. Solamente a través de Cristo llegamos a la gloria. Solamente a través de Cristo los endemoniados son libres. Solamente a través de Cristo los enfermos son sanados. Solamente a través de Cristo es que podemos tener vidas victoriosas. ¿Por qué? Porque Él recibió un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Poderoso Dios. Y me encanta. Soy una persona, desde el día que yo me convertí a Cristo, una persona apasionado por exaltar el nombre de mi Dios. Apasionado por exaltar el nombre de Cristo. Por eso es que la Biblia dice que el Padre le dio a Cristo un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué usted cree que Él recibe un nombre sobre todo nombre? Él recibe un nombre sobre todo nombre. Y Él recibe todo el poder y toda la autoridad. Y Él recibe toda la potestad. Y Él recibe toda la deidad del Padre, porque Él fue el único digno de pagar el precio. Él fue el único digno que vino a morir por nosotros. Él es el Cordero inmolado. Él es el Dios poderoso. Él es el único que derramó la sangre en la cruz del Calvario para rescatarnos a nosotros. Amén. Poderoso Dios. Por eso es que Dios, el Padre, exalta a Cristo y le da un nombre. Y le da un nombre sobre todo nombre. Alabado Dios. Soy un hombre apasionado exaltando a Jesucristo. Poderoso Dios. Soy un hombre apasionado exaltando a Cristo, porque en Cristo se encerró la plenitud de la deidad. Alabado Dios. En Cristo soy salvo, en Cristo soy libre, en Cristo soy prosperado, en Cristo soy sanado, en Cristo soy protegido. En Cristo tenemos todo. Por lo tanto, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y si no tenemos a Cristo, podemos tener todo y no tenemos nada. Nada, 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 nada. Porque en Cristo lo tenemos todo. Poderoso Dios. El que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo. Y ese nombre está sobre el infierno. Ese nombre está sobre los diablos, demonios, sobre los brujos, sobre los santeros. Y ese nombre está sobre la enfermedad. Porque la enfermedad, toda enfermedad tiene un nombre. ¿Sabía usted? La ciencia médica a toda enfermedad le sacaron un nombre. Yo siempre me he preguntado eso, Yo siempre me preguntaba eso. ¿Por qué la ciencia médica a toda enfermedad le puso un nombre? Cáncer, SIDA, diabetes. Y por ahí hay más de mil enfermedades. Enfermedades
que en veces uno ni las conoce, que en vez le dice a la persona, es que estoy enferma de tal enfermedad. ¿De qué? De tal enfermedad. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo opera eso? ¿Y qué? Una enfermedad bien rara. Usted que es enfermera conoce un montón, ¿va? Pero la ciencia médica le puso un nombre a cada enfermedad. Yo me preguntaba y yo decía, ¿por qué la ciencia médica, los doctores y la ciencia le pusieron un nombre a cada enfermedad? Te digo por qué le pusieron un nombre a las enfermedades. Porque sobre esos nombres está encima el nombre que es sobre todo nombre. Alabado Dios. O sea que no importa el nombre de la enfermedad, el nombre de Cristo está más arriba. Alabado sea Dios. Y ese nombre que es sobre todo nombre tiene aplastado los nombres de las enfermedades. Llámese como se llame. Amén. Poderoso Dios. Él aplastó el cáncer, el SIDA, la diabetes. Él aplastó todas las enfermedades venéreas. Porque Él recibió un nombre sobre todo nombre. Alabado Dios. Y ni en el mismo cielo hay un nombre más alto que el de Él. El de Miguel está bajo su nombre. El de Gabriel está bajo su nombre. Y todos los serafines, arcángeles, querubines están bajo el nombre y la autoridad de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Poderoso Dios. Aleluya. El nombre de Cristo está sobre los nombres de enfermedad. El nombre de Cristo está sobre los nombres de demonios. El nombre de Cristo está sobre el nombre de la brujería, la santería. Ese nombre que es sobre todo nombre, merecedor de alabanza es Jesús. Merecedor de alabanza el Cristo de la gloria. Poderoso Dios. Bendito sea su nombre. Por eso, no sé si usted ha tenido la experiencia de bregar con gente endemoniada. Y los demonios dicen, no mencionen ese nombre, por favor no lo mencionen. Porque ante ese nombre el diablo tiembla, los demonios huyen. Ante ese nombre la Biblia dice que se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es Él. Señor, alabado sea Dios. ¡Wow! Observe. Dice, toda rodilla se doblará ante Él. Y dice, y toda lengua confesará a ese nombre. Tal vez ahorita no quieran saber nada de ese nombre. Tal vez lo aborrezcan. Que ven tantas cosas en las redes sociales ofendiendo ese nombre. Odian ese nombre. No quieren saber de ese nombre. Lo quieren arrancar Quieren sacar ese nombre de los nombres. Quieren sacar ese nombre de la literatura. Quieren sacar ese nombre de la literatura en las escuelas, en la Biblia. Quieren sacar ese nombre porque el diablo aborrece ese nombre, porque le tiene miedo, porque ese nombre lo venció en la cruz del Calvario. A él, a sus principados y potestades, y los exhibió públicamente derrotados. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es autoridad. Poderoso Dios. Y ese nombre dice, y toda lengua confesará ese nombre. En aquel día todos estarán de rodillas, sea brujo, sea santero, sea hechicero, sea idólatra, sea pecador, sea marihuanero, sea borracho. Todos estarán de rodillas mirando al que carga el nombre, que es sobre todo nombre, y dirán verdaderamente que ese es el Hijo de Dios, verdaderamente que ese es el Salvador del mundo, verdaderamente que ese es el libertador de libertadores, y su nombre es Jesucristo. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Hoy la sociedad como que odia ese nombre, y como que la sociedad y el sistema le está inculcando a los niños en las escuelas, kinderes, colegios y universidades. Incluso quieren meter los gobiernos, los gobernantes, políticas o normas o decretos raros o leyes raras para que desde el hogar los padres empiecen a enseñarle a los hijos a aborrecer el nombre de Jesucristo. Alabado Dios. Pero sobre todas esas cosas está por encima Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Hoy, y déjeme decirle esto,
no pasará mucho tiempo. No pasará mucho tiempo en que se prohibirá en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram, en todo ese rollo del internet. Se prohibirá hablar de Jesús. Se prohibirá hablar de Jesús. Ahorita hay una ley que Israel, dicen, que Israel está haciendo a través de unos judíos ortodoxos poderosos de ahí. Y ese decreto de ley, la han llevado a las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas dicen que la va a aprobar o ya la aprobó. Y el decreto es que se prohíba hablar de Jesús en las redes sociales. Que se estrictamente prohibido hablar de Cristo, hablar de Jesús, pero estrictamente prohibido hablar de este evangelio, de esta palabra. Y le cancelarán todas las plataformas a los que hablan de Jesús en las redes sociales. Algunos dicen que lo van a meter presos 1 año solo por hablar de Jesús. Algunos, si le habla o le predica de Jesús a menores de edad, lo van a meter 2 años por hablar de Jesús. Pero verdaderamente, hermano querido, es que no podemos dejar de hablar del que nos cambió la vida, del que nos dio vida eterna. No podemos dejar de hablar del Cordero de Dios. Amén. Poderoso Dios. No podemos dejar de hablar de ese Cristo transformador. Por eso, ¿te acuerdas? Como dice la alabanza que cantábamos, ¿te acuerdas cómo estabas cuando Cristo te encontró? Apestoso a marihuana, alcohol, las manos llenas de sangre, armado hasta los dientes. Eras prostituta, homosexual, lesbiana, pues eras pecador, eras sicario, andabas en las maras, en las pandillas, en los carteles de droga, eras idólatra, eras brujo. Pero cuando llegó Jesús a tu vida, te transformó. Y como dijo Pablo, yo soy testigo del poder de Dios. Amén. Por eso no podemos callar. Amén. Que Jesús es el Rey de toda la gloria. Amén. Poderoso Dios. Y en breve se levantará una persecución contra el nombre que es sobre todo nombre. En breve se levantará una persecución contra este libro santo y sagrado. En breve se están hablando tantas cosas porque no quieren saber nada de ese nombre. Lo han difamado, lo han criticado, lo han tirado por tierra, por el suelo, pero aún lo difaman. Aún lo tienen por tierra, aún lo critiquen, aún lo difamen. Todavía ese nombre sobre todo nombre, y todavía tiene autoridad. Amén. Sobre los espíritus demoníacos. Amén. Poderoso Dios. Ese nombre venció al diablo y a sus principados y potestades. Dice el libro de Colosenses capítulo 2 verso 15. Alabado sea Dios. Y Dios agarró los principados y potestades y exhibiendo sobre ellos y venciéndolos en la cruz, y venciéndolos y derrotándolos en la cruz, los exhibió públicamente. Amén. Por eso es que ellos le tiemblan a ese nombre, porque ya fueron derrotados por él mismo. Ese nombre es sobre todo nombre, y todo cristiano tiene que ser apasionado, exaltando ese nombre que es sobre todo nombre. Poderoso Dios, mi alma te alaba, Cristo de la gloria. Por eso es que Pedro y Juan dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de este nombre. Tenemos que exaltar este nombre, porque ese nombre nos cambió la vida. Poderoso Dios. Cuando nosotros levantamos esa pancarta en los semáforos, en las calles, que dice Jesucristo, muchos te saludan, muchos te pitan,
Muchos te felicitan, pero muchos te insultan, te sacan el dedo, te insultan por doquier. Pero si a Cristo le hicieron cosas peores, si con el árbol verde hicieron leña, que no harán con el árbol seco. Alabado sea Dios. Pero ese nombre tiene que ser glorificado y exaltado, porque ese nombre vino a salvarnos. ¿Te acuerdas cómo estabas antes que Él viniera? Perdidos, hechos leña, apestosos a vicio y a droga. Pero cuando Él vino nos transformó la vida. Por eso no importa dónde caiga el drogadicto y a dónde esté la prostituta o el homosexual, a dónde esté el alcohólico, el pecador, el matón, el sicario. Si ahí clama, hasta ahí llega ese nombre, hasta ahí llega su amor, hasta ahí llega su misericordia, y Él vuelve a levantar, porque Cristo todavía está vivo. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él no está muerto, Él ha resucitado. Poderoso Dios. Por eso es que le dijeron los ángeles a María Magdalena: ¿por qué buscáis lo que se ha perdido? ¿Por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pues Él ha resucitado. Amén. ¿Y por qué resucitó? Resucitó porque venció el sepulcro, venció la muerte, venció el diablo, venció el infierno, venció a los principados y potestades. Él salió venciendo, y para vencer, Él venció. La muerte no lo pudo detener, el sepulcro no lo pudo detener, el diablo no lo pudo detener, porque Él tiene un nombre sobre todo nombre. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Por qué buscáis Entre los muertos? ¿Por qué cree usted que Magdalena fue a buscar al que vive entre los muertos? ¿Por qué cree usted? Porque así le habían enseñado. Porque esa costumbre le habían enseñado sus padres, de buscar cosas vivas en cosas muertas. Alabado sea Dios. Asimismo, se repite la historia, buscando a Jesús, el que vive en la hechicería, en la idolatría, en el santerismo, en lugares aquí abajo de la tierra. No podemos buscar al que vive en cosas muertas, porque Él dice: yo vivo y yo moro con vivientes, no con muertos. Amén. Poderoso Dios. Ella andaba buscando al que vive en cosas muertas. Por ahí veo unas personas que andan buscando al que vive con una enorme piedra en el lomo, con una enorme cruz en el lomo. Andan buscando al que vive en el rosario, andan buscando al que vive en la misa negra, andan buscando al que vive cargando una virgen, cargando un santo. No podéis buscar al que vive en cosas muertas, porque Él vive, Él vive, Él vive. Solo tienes que clamarlo a Él, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y son maldiciones generacionales, que se murió la abuela buscando al que vive en cosas muertas, luego la bisabuela, luego la mamá, luego el papá, buscando al que vive en cosas muertas, y los hijos lo heredan, y los hijos a los hijos, y a los hijos a los hijos, porque estas son maldiciones generacionales y ancestrales. Pero cuando llega el que tiene nombre sobre todo nombre, corta, pedacea toda obra, toda maldición del diablo, y se van los muertos, y queda el que vive por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. Él vive, Él es poderoso, y recibió un nombre sobre todo nombre,
y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aunque hoy lo rechacen, se burlan. Ahorita, estaba yo estudiando las Escrituras y haciendo un análisis en las Escrituras, lo que estaba pasando antes de la cruz, lo que pasó en la cruz y lo que pasó después de la cruz. Estamos haciendo un análisis escritural sobre todas las mentiras y artimañas que Satanás tenía preparadas para el momento de la cruz y las que él tenía preparadas para después de la cruz. Y estaba yo pensando cómo es el diablo de mentiroso. Todas estas mentiras y artimañas que hasta el día de hoy la gente las cree. Usted sabe, una de las mentiras más terribles, que son un montón de mentiras que el diablo inventó antes en la cruz y después de la cruz. Una de las mentiras terribles que el diablo inventó fue de que el diablo subió con Cristo al ring de la cruz y de que peleando en la cruz el diablo venció y que el diablo quedó de pie y que Jesucristo cayó. Jesucristo cayó, por lo tanto perdió y él quedó de pie. Mentira del diablo. Eso es una mentira satánica que la practican todos los satanistas y agoreros. Porque Jesucristo no murió en la cruz peleando con Satanás. Jesucristo lo agarró de una sola vez y lo venció a él y a sus principados y ahí lo derrotó para siempre. Él murió en la cruz y murió rescatándonos a nosotros. Ahí murió para rescatar al pecador, al drogadicto, a la prostituta. Ahí murió para rescatarnos a nosotros. Alabado sea su nombre. Él no murió peleando con Satanás. Él murió rescatándonos a nosotros para la gloria de su nombre. Y toda esa manga de mentiras que el diablo ha planeado. Entonces, analizando todas las mentiras que Satanás tenía para la cruz y de la cruz para acá, y después me puse a pensar todas las artimañas de mentiras que tendrá planeadas para el rapto de la iglesia y para después del rapto de la iglesia. ¿Tú te imaginas la carretada de mentiras que Satanás tiene preparadas para presentárselas al mundo después del arrebatamiento? ¿Tú tienes idea? Con toda la tecnología en su plena flor, en su pleno apogeo, con toda la tecnología que hoy hay, ¿ustedes tienen idea la cantidad de mentiras que Satanás tiene preparadas para después del rapto, para presentárselas a la gente? Con esta tecnología tan bárbara que hay, que hace unos meses China inauguró su propio sol. ¿Sabía usted? China se dio el lujo de inaugurar su propio sol. Ya está igual que Cecia, que tiene su propio sol. Imagínense, hermano. Se dan el lujo lo que es estos millonarios y archimillonarios de Arabia, de Dubái y todos estos poderosos de China y Corea. Se dan el lujo de hacer su propio sol. Se dan el lujo de hacer sus propias nubes coronadas. Y ellos dicen, aquí va a llover y aquí no va a llover. Por eso, todos estos huracanes y estas inundaciones, ¿usted cree realmente que es por el dedo de Dios o por el dedo del hombre? Hace como 15 años, yo estaba orando en mi habitación. Y estaba orando y tuve como un éxtasis, como una visión profunda. Y en esa visión se me presentó un ángel y me agarró de la mano derecha y me dijo, Joel, ven y te voy a mostrar lo que va a pasar para esta nación en los postreros días.
Y Él me levantó en los aires. Yo salí de mi cuerpo y aparecimos en Washington, D.C. Y cuando estoy en Washington, D.C., había millones de millones de millones de gente en Washington, D.C. Y en esa multitud de gente, había gente de toda tribu, de toda nación, de todo color, de todo país. Había gente de diferente lugar ahí reunida. Y estábamos en el aire. Y yo miré todo Washington, D.C. Y aquellas eran multitudes, multitudinarias, millonarias, millones y millones de gente. Y yo le dije al ángel, ¿y a qué me traes a esta ciudad en medio de esta multitud tan grande? Y yo descendí con el ángel hacia abajo y me encontré en medio de la multitud, pero no me miraban ni me oían. Y el ángel me dijo estas palabras: es que a toda esta multitud de gente la he redimido aquí, porque se me ha dado la orden de pesarlos en la balanza de Jehová y juzgarlos por su maldad. Y me dijo: extiende tus ojos hacia arriba. Y en eso, en los aires, en las nubes, se formó unas nubes negras. Pero esas nubes negras eran diferentes a las normales. Diferentes. Y de aquella nube negra comenzó a llover unas tormentas radioactivas. Aguas contaminadas, radioactivas. Y comenzaron a caer aquellas aguas. Y cuando cayeron sobre la tierra, el mar perdió su control y comenzó a temblar la tierra y el mar a embravecerse y se levantaron olas grandísimas y comenzaron a inundar Washington, D.C. y comenzó la tierra a temblar y yo miraba que los edificios se los tragaba la tierra como quien se traga un grano de frijol. Y las grandes murallas y los grandes puentes a romperse por la presión de las olas. Y aquella multitud era un gritadero y un corredero. Y yo le dije al ángel: ten misericordia, por favor. Yo miraba aquello extraordinario. Y el ángel me dijo: ¿ves la nube? Y me dijo el ángel: esa nube Dios la permitió. Pero esa nube no es creación de Dios, sino que es creación de tal país, que no le voy a decir el nombre. Y él me dijo el nombre de la nación. Y esa nación es requete enemiga de los Estados Unidos de América. Y el ángel me dijo: esa nación es la que controla esas nubes y ha derramado esas tormentas radioactivas para ejecutar la ira del Dios Todopoderoso en Norteamérica. Esa visión yo la tuve hace 15 años. Y nosotros nos subimos a un puente y el pedazo de puente comenzó a flotar en el agua. Y el puente terminó en una tierra seca, donde había multitud de gente en aquel territorio. Y se bajó la gente y llegó a la tierra seca. Y solo me quedé yo con el ángel en el puente que flotaba. Y en eso miré un árbol de naranjas con unas naranjotas, pero así, bien maduritas. Y el ángel me dijo: ¿ves ese árbol de naranjas? Yo le dije: sí. Ve y pégale una patada para que las naranjas se caigan. Y entonces yo dije: oh, para que la gente coma naranjas y se le calmen los nervios. Y yo fui y le pegué la patada al árbol y todas las naranjas cayeron a tierra. Y cuando las naranjas, la gente iba a agarrar las naranjas se reventaban y se partían en dos partes. Y de las naranjas salían serpientes así de grandes, escorpiones, serpientes de 2 cabezas, y mordían a la gente. Y yo le dije, yo me saqué un grito y le dije al ángel: ¿y por qué has permitido que la gente sea mordida con las víboras? ¿Por qué no dejas que se las coman?
Y el ángel me dijo estas palabras. La Biblia dice, Jeremías, el que tenga un sueño, cuente un sueño. El que tenga una visión, cuente una visión. El que tenga palabra revelada, diga palabra revelada. Y hoy el ángel me dijo, ¿ves ese árbol? Ese árbol significa Estados Unidos de América. Y esos frutos eran los últimos frutos buenos de Estados Unidos de América, que hoy se le han caído. Y yo le dije, ¿por qué? Porque me despreciaron a mí, me sacaron a mí, sacaron a Jesús, sacaron al Salvador, sacaron al que vive por los siglos de los siglos, sacaron al que vive por los siglos de los siglos, lo sacaron de sus corazones. Lo sacaron de sus hogares, de sus familias, lo sacaron del corazón de sus hijos, lo sacaron del corazón de los padres, lo sacaron de la casa de gobierno, lo sacaron de las cortes, lo sacaron de colegios, escuelas y universidades, lo sacaron por completos. Así que esos frutos eran los últimos frutos de esta nación americana. Yo le dije, ¿y qué pasará con esta multitud que no murió en DC? Y el ángel me dijo, esta multitud la estoy llevando para Nueva York. Y en la gran manzana llamada Nueva York, el orgullo de la nación americana, Nueva York, conocida como la capital del mundo, allí tengo órdenes por el que vive por los siglos de los siglos de pesarlos en Nueva York. Porque la segunda ciudad que va a ser pesada por mi balanza va a ser Nueva York. Yo le dije al ángel, ¿y por qué Washington DC? ¿Y por qué Nueva York? Washington DC va a ser pesada porque aquí está el Capitolio. Y dentro de ese Capitolio hay brujos, hay santeros. Dentro de ese Capitolio, dice, la mayoría que están en la Cámara Alta, la Cámara Baja, la mayoría de presidentes y alcaldes y gobernantes que se han sentado en las sillas de ese lugar son satanistas, son agoreros, son hechiceros, son pornográficos. En el día son uno y en la noche son otro. En el día, me dijo, en el día están sentados como presidentes y alcaldes, como senadores de la Cámara Alta y representantes. Pero en la noche se van para sus islas privadas, para sus mansiones privadas, y allí hacen sacrificios, beben sangre, comen niños recién nacidos, comen niños abortados, hacen pactos, conjuros, y le han vendido esta nación a los demonios, y han rechazado al que vive por los siglos de los siglos, y su nombre es Jesús. Amén. Yo me quedé, como dice Daniel, como medio muerto. Y yo le dije, ¿y por qué Nueva York? Porque es el orgullo de América, la capital del mundo. Y porque allí, en Nueva York, me dijo, está. ¿Tú sabes qué está en Nueva York? Está el Wall Street, está lo de las finanzas. En Nueva York está la famosa bolsa de valores. Y en Nueva York está la Corte Suprema. ¿Usted sabe lo que es la Corte Suprema? ¿Qué hace la Corte Suprema? Hacer leyes. ¿Leyes para quién? Para el país, para los partidos. La Corte Suprema. De ahí salen las leyes para el planeta, para el mundo entero. De la Corte Suprema sale la ley para que Honduras camine de esa manera, para que México, para que Guatemala, para que Salvador, para que Uruguay, Paraguay, Argentina. De allí, de Nueva York, salen esas leyes para diferentes partes del mundo. Y el ángel me dijo, y de esa corte, ¿cómo se llama? De esa Suprema Corte
inmunda han salido leyes injustas, leyes inmorales, leyes perversas, leyes en contra de este libro y leyes en contra del que vive por los siglos de los siglos, leyes en blasfemia, leyes de odio en contra del que vive por los siglos de los siglos. Y por eso tengo órdenes de pesarlas en la balanza y traerlos a juicio a ellos y a sus moradores. Por eso, el castigo y la consecuencia de rechazar al autor de la salvación produce muerte. No hay beneficio, no hay gloria, no hay bendición, no hay sanidad, no hay liberación si seguimos rechazando a Cristo, porque Cristo es el que porta todas esas cosas. Por lo tanto, volvámonos a Cristo, presidentes, alcaldes, gobernantes, volvámonos a Cristo, volvámonos a la palabra para que Dios aplaque su ira. La burla hacia el nombre que es sobre todo nombre es demasiada. Yo me preguntaba, yo me decía, ¿qué tanta mentira tendrá Satanás para presentarla después del rapto? Si en la cruz tenía una carretada de mentiras, y hasta el día de hoy le han funcionado en algunos, no digamos ahorita con toda la tecnología, la carretada de mentiras que tendrá para después del rapto, para presentársela al mundo. Por ahí ando viendo yo, por ahí por las redes sociales, unas imágenes que sale la imagen de Jesús formada en una nube, y la imagen de Jesús está formada en la nube, y la gente adorándola. Por otros lugares, ahorita en este 2020, empezó del año pasado, 2023, pero ahorita en este 2020, como que lo veo más seguido, el rollo de los platillos voladores. Esos platillos voladores, los zombies, ¿cómo se llaman? Los extraterrestres. Porque Satanás tiene una carretada de mentiras para presentársela a la humanidad después del rapto. Le va a decir que los que nos fuimos en el rapto nos llevaron los alienígenas, nos llevaron los extraterrestres, nos llevaron los platillos voladores. Así que después del rapto de la iglesia, todos los cielos se inundarán de esas tonteras, platillos voladores. Sea que los hagan los ovnis, los astronautas, o los hagan los gringos allí en el área 51, o los rusos allá en Moscú, o los chinos allá en Japón. Todo. Pero el diablo tiene un montón de mentiras para presentárselo a la humanidad, para decirle que los del rapto se los llevaron los extraterrestres y los alienígenas y los platillos voladores. No, los del rapto no nos llevaron los platillos voladores. Los del rapto nos fuimos con Cristo, porque Él dice, me voy y vuelvo, para que donde yo viva, vosotros también viviréis. Se lo llevaron para la luna. No, si es que no soy lunático. Según San Juan 14, Apocalipsis 21, la Biblia dice que hay una ciudad esperándonos a nosotros, los que hayamos sido arrebatados por Cristo, porque hemos creído en Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Por eso le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y hoy han convertido mediadores, mediadoras, mediadorcitos. De tanto ha sido el bajo
nivel espiritual de la sociedad que han agarrado un simple palo para ponerlo de mediador. Han agarrado una piedra pintada para ponerla de mediador. Han agarrado un hombrecito hediondo de carne de hueso para ponerlo de mediador. Imagínense. El vicario de Cristo, le dicen al Pancho. El vicario. Imagínense. Le digo por qué. Porque ellos quieren cualquier cosa para ponerlo de mediador con tal de no aceptar que Cristo es el Señor y que Él merece honra, gloria, honor y alabanza por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. Y ese nombre que es sobre todo nombre, ese es el mediador de nosotros y el Salvador. Por eso en estos tiempos, hermanos, Satanás tiene preparado una zarza de mentiras. Porque Satanás sabe que es bíblicamente hablando, en los días de la gran tribulación después del rapto, hay una gran multitud que va a ser salva en los días de la gran tribulación. Si en la gran tribulación no existiera salvación, no existiera oportunidad para escapar, el diablo no tiene por qué inventar más mentiras, porque ya todo lo tiene ganado. Pero el diablo tiene una cantidad de mentiras para presentarla después del rapto, para seguir engañando a la gente y que la gente crea: mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío están en la luna porque se lo llevaron los astronautas en esos platillos voladores. Mentira del diablo. La iglesia se fue porque se la llevó Jesucristo a la eternidad en el rapto de la iglesia. Pero miles caerán en su mentira. Miles le creerán al diablo. Que el Señor lo reprenda, porque Él es amo y padre de toda mentira. Él es amo y padre de toda mentira. Él es amo y padre de toda mentira. Y cuando habla mentira, del mismo habla, porque no hay verdad en Él. Y millones caerán en sus mentiras. Pero aquel que no caiga en su mentira, lo matarán, sí. Le botarán la cabeza, lo descuartizarán por causa de él. Nombre. El anticristo lo matará, pero será salvo. Pero un montón de mentiras Satanás tiene preparadas para presentárselas a la humanidad después del rapto de la iglesia. Con tal de apartar a la gente del verdadero nombre que salva. Con tal de apartar a la gente de Jesucristo, el Rey de toda la gloria. Poderoso Dios. Por eso Jesucristo fue el que murió en la cruz, resucitó al tercer día, y Él vive por los siglos de los siglos. Y Él todavía salva, Él todavía sana y Él todavía liberta. Y Él está aquí para sanar y para salvar. Poderoso es su nombre. El que recibió un nombre sobre todo nombre. Poderoso Dios. El nombre de Él tiene autoridad sobre los vicios, autoridad sobre el alcohol, sobre la marihuana, sobre la cocaína, sobre toda droga del infierno, autoridad sobre todo espíritu inmundo, porque Él es un nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea Dios. Por eso es que los demonios le dijeron a aquellos 7 muchachos: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Observa, ¿y ustedes quiénes son? Oiga bien como le dijeron: a Jesús conocemos. O sea que ellos conocen bien a Jesús. ¿Usted se acuerda lo que dijeron los demonios, la legión de demonios que había en el Gadareno? ¿Usted se acuerda cómo le dijeron? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, no nos atormentes antes de tiempo y no nos mandes al abismo. Permítenos ir al hato de cerdos. Ellos saben que Jesús es nombre sobre todo nombre y tiene potestad y autoridad. Jesucristo, Él es el verdadero Dios y la vida eterna.
Lo demás aquí abajo es basura que se va a quemar. Pero ese nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. El que salva al padre, a la madre, a los hijos, a los nietos. El que corta las maldiciones generacionales o ancestrales. El que trae vida e inmortalidad. El que trae vida eterna. Por eso, es que en esta palabra que acabamos de leer en Apocalipsis, Juan estaba llorando. Y Juan estaba llorando de una manera impresionante. Porque no había nadie que pagara el precio. No había nadie que tuviera un nombre sobre todo nombre. No había nadie digno, no había nadie. Y dice, y yo lloraba. Pero el anciano le pone la mano en el hombro y le dice, ya no llores. ¿Por qué usted cree que Juan lloraba? ¿Por qué usted cree que Juan lloraba? Porque sabía que se iba a perder la humanidad si no había alguien que fuera digno de abrir esos sellos, pues que Los sellos nadie era digno. el libro era el libro de los juicios. Entonces, si no se abría el libro, no se iban a declarar los juicios de Dios y no se iba a hacer justicia en la tierra, ¿no? Si no había cordero, no había sangre perfecta y no había Jesucristo, Juan lloraba por un montón de cosas. Pero Juan sabía y entendía que él mismo necesitaba de la sangre de ese cordero. Que sin ese cordero él no era redimido. Que sin ese cordero todos desde Abraham iban a seguir en el seno de Abraham. Porque cuando la sangre perfecta fue derramada, hasta el mismo Abraham fue redimido. Isaac, Jacob, porque los pecados de los animales no borraban los pecados. Solo los tapaban. Tenía que venir la sangre perfecta para borrar, para hacer expiación y redención. Por eso dice Juan, y yo lloraba, y lloraba. Pero uno le tocó el hombro y le dijo, ya no llores. Ya no llores. Porque ya fue encontrado. Ya fue encontrado uno, no dos, ni tres, ni cuatro, uno. Y fue encontrado ¿a dónde? En el cielo. No fue encontrado en la tierra ni debajo de la tierra. Fue encontrado en el cielo. Uno. Ya fue encontrado digno uno de abrir el libro, de desatar sus sellos. Y ese nombre es Jesucristo, el Verbo de Dios. Poderoso Dios. Dice Apocalipsis, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Verso 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Ni uno, solo Jesús fue encontrado digno. Él fue el único digno, verso 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él fue el único digno, el león de la tribu de Judá, que el único digno de subirse a la cruz y de venir a rescatar al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta, al homosexual, al brujo, al santero, al agorero. Él fue el único. Por eso es que Él es merecedor de alabanza. Por eso es que su nombre tiene que ser exaltado y proclamado en todas las naciones de la tierra. Pero Satanás, como le tiene miedo y como le recuerda su derrota, por eso es que dice:
No quiero que se siga hablando ni enseñando de ese nombre en esta tierra. Alabado Dios. Pero seguiremos gritando que solo Cristo salva. Amén. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Amén. Mi alma te alaba, Jesús. Poderoso Dios, porque para eso fuimos llamados y escogidos y sacados del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, para exaltar su nombre. Poderoso Dios. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y miré a un cordero como inmolado, que estaba como estaba. Estaba de pie, no estaba muerto, no estaba en un sepulcro, ni en una caja, ni estaba derrotado, ni estaba vencido. Estaba de pie, de pie, de pie, y él todavía sigue de pie, salvando y sanando a su nombre. Gloria. Su nombre sea toda la gloria. Él no está vencido ni derrotado. Él está de pie. Él está de pie con los brazos extendidos. Y tiene la mano extendida para rescatar al drogadicto. Tiene la mano extendida para rescatar al alcohólico, a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana, al mismo santero, como rescató a Simón el mago. La mano de Dios está extendida para el idólatra. Él está de pie, con los brazos extendidos, salvando y rescatando. Él no está tirado. Él no está durmiendo ni sentado. Él no está derrotado. Él está de pie, porque salió venciendo y para vencer. Amén. Y él dijo una palabra: y si yo vencí, vosotros también venceréis. Poderoso Dios. Aleluya. Verso 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Verso 8: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Fue la sangre perfecta la que redimió al drogadicto, al alcohólico y al pecador. Fue la sangre perfecta la que borró pecados. Es la sangre perfecta la que borra iniquidades. Y esa sangre es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús que bañó el madero del Calvario. Sin derramamiento de sangre no hay expiación ni redención. Es la sangre de Cristo, que fue derramada hace más de 2000 años. Pero esa sangre todavía está fresca, todavía está caliente, todavía sigue perdonando, todavía sigue salvando y todavía sigue resucitando muertos. Amén. Poderoso Dios, la sangre de Jesús. Y con su sangre, dice, y con su sangre, no con la sangre de cualquier loco aquí abajo, no con la sangre de cualquier endemoniado, enchamucado aquí abajo. No con la sangre de cualquier loco aquí, no. Con su sangre nos has redimido para nuestro Dios, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Gloria. Es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús. Por ahí hay hasta unos pastores que están en contra de la sangre de Cristo. Yo no sé qué pastores sean. Por ahí hay algunos pastores de renombre que dicen: ya no hay que mencionar la sangre de Cristo. ¿Y cómo que no hay que mencionar la sangre de Cristo? Todos los miércoles y los viernes los satanistas están en los pentagramas satánicos
comiendo y hartándose de sangre, sangre, sangre. ¿Por qué tú crees que la sangre todavía se la siguen hartando esos locos? ¿Y nosotros no vamos a clamar la sangre de Cristo? Los santeros están tragando sangre de placenta, sangre de niños de aborto, sangre de perro negro, sangre de gato negro, sangre de cerdo, sangre de gallina, sangre de rata, sangre, pus de muerto. ¿Usted cree por qué toda esta gente hace todas estas prácticas? Es una asquerosidad, es una asquerosidad. Y nosotros, ¿por qué no vamos a clamar la sangre que nos redimió, la sangre que nos rescató, la sangre que nos dejó libres? ¿Cómo no vamos a clamar la sangre sobre nuestros hijos? Tenemos que seguir diciendo que la sangre de Cristo tiene poder y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La sangre de Jesús. Por eso, en una ocasión dijo un demonio a través de un endemoniado: no clamen la sangre de ese hombre. Ni menciona el nombre, ni tampoco quiere su sangre. Aborrecen completamente su nombre y su sangre. Gloria. Entonces yo digo, aquí algo me huele mal. ¿Sería usted? Yo digo, ¿por qué estos individuos de los brujos odian y aborrecen el nombre? ¿Por qué? ¿Se acuerda que 2 Corintios capítulo 4 verso 10 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo? Las armas de nuestra milicia. Y una de las armas poderosísimas del cristiano es el nombre. Es el nombre. Es el nombre. Me encanta hablar de ese tema. Me encanta hablar de ese tema. El arma poderosa de su nombre. El arma poderosa de su nombre. Se lo dieron a la iglesia, un hijo que nos ha dado. Aleluya. Y es un nombre, y dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es hombre. Porque solo hay un solo nombre dado a los hombres para ser salvos. Solo hay un solo nombre. O sea, lo que el Padre nos entregó a través del nombre fue una bomba atómica. Más que atómica, hermano. Poderoso Dios, la autoridad del nombre, poderoso Dios. ¿Usted se acuerda lo que le dijo David a Goliat? Goliat le dice: ¿por qué vienes a mí con piedras y palos? ¿Acaso soy yo perro? Y David le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre, alabado Dios, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y le zampó la pedrada en la frente y le botó la cabeza. La autoridad del nombre. Aleluya. Y yo al analizar por qué los brujos y los demonios tiemblan al nombre y tiemblan a su sangre, ¿por qué? Digo yo. Porque la sangre es la única que es expiación y redención. La sangre salva y sana. La sangre corta maldiciones generacionales y ancestrales. Cuando la sangre de Cristo cae sobre tu vida, ya no corre sobre ti la sangre del viejo hombre, la sangre del pacto pasado. Comienza a correr sobre ti la sangre del nuevo pacto, la sangre del Cordero, en la cual fue derrotado Satanás. Él nos dio ese nombre glorioso. Y por eso es que el diablo dice: no mencionen ese nombre. Por eso cuando ellos hablan y dicen el nombre del otro, hombre. ¿Y quién es el otro? El nombre del otro. No lo pueden mencionar porque se les quema la lengua. Poderoso Dios, la sangre de Jesús tiene poder. Amén. Verso 8. Verso 9. ¿Cómo me quedé? En el 10, va en el 10. Repito el 9, capítulo 5, verso 9 de Apocalipsis. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Ahí entraron los indios, ahí entraron hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, ahí entró el jíbaro de la montaña, ahí entró todo el mundo al círculo de la salvación, siempre y cuando reciba ese nombre y clame la sangre que borra pecados. Aleluya. Porque solo en ese nombre hay salvación. Amén. No podemos dejar de hablar de ese nombre. No podemos. No podemos. Solo en ese nombre hay salvación. Por eso dice la Biblia, creo que es San Juan, capítulo 3, verso 18 y verso 36. Léamelo. San Juan, capítulo 3, verso 36. Mas el que rehúsa a creer en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. El que cree en el Hijo 3:18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo, En el unigénito Hijo de Dios. Observe. Por eso es que Satanás siempre está como arrinconando a la humanidad para que no crean en el nombre que salva. Y ese nombre es el nombre de su Hijo Jesucristo. Mira el verso 36. el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre él. Observa, capítulo 3, verso 36 de San Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso es que Satanás siempre está arrinconando a la sociedad desde que nacen hasta que crecen a que no crean en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el autor de la salvación. Él es el único que trae sangre redentora, sangre que salva, que sana. La sangre de Jesús tiene poder y autoridad. Por eso dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, hay una guerra contra el nombre impresionante y se aumentará. Hay una guerra contra el nombre de Jesús. Lo prohibirán, lo sacarán de la literatura escolar, lo sacarán de las escuelas, colegios y universidades. El nombre de Jesus Christ lo van a sacar. Ahorita aquí en Estados Unidos tiene ese en God we trust, en el dólar. En Dios confiamos. Por vergüenza no lo han quitado. Porque ya Dios no existe aquí, en esos lugares ahí. Dios está aquí por nosotros que estamos clamando por esta nación día y noche. Alabamos a Dios. Tenemos que defender ese nombre que es sobre todo nombre. Aunque el diablo le haga la guerra, aunque el diablo lo quiera disipar, desaparecer, ese nombre seguirá siendo nombre sobre todo nombre. Porque solo hay un solo nombre dado a los hombres para ser salvos. Y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Por eso, hermano, inculquémosle a nuestros hijos que ese nombre es el que salva. Ese nombre es el único que libra de la condenación y del infierno eternal. Sigamos hablándole a nuestros hijos de que solo Cristo salva. Poderoso Dios. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Verso 11. Y miré y oí la voz
de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, verso 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. A su nombre, gloria. Amén. El Cordero que fue inmolado. Él es digno de recibir gloria, honor, alabanza y acciones de gracias. Amén. Poderoso Dios. Verso 13 y nos vamos. Y a todos los creados que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A su nombre sea toda la gloria. Y nosotros fuimos sacados del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Fuimos libertados por Él y para Él, para la alabanza de su gloria. Cristo Jesús salva, sana y viene otra vez por nosotros. A su nombre sea la gloria. Cristo vuelve por su pueblo a llevarnos a la eternidad con Él, como lo dice San Juan 14. Alabado sea Dios. A su nombre sea toda la gloria. Póngase de pie, hermano.